tanto, el orden mundial no solo es una hegemonía militar geográfica, es también el establecimiento de un paradigma, el pensamiento único. En este entendido, la guerra que se está llevando adelante, me parece a mí, es una guerra por el concepto de futuro. ¿Qué futuro vamos a desarrollar? El mundo va a desarrollar después de esta guerra. Y lo fundamental, si asumimos hipotéticamente que existe un plan al cual se desea llegar, es necesario que la humanidad asuma como algo legítimo, verdadero y necesario que ese plan se lleve a cabo. En el hipotético suceso de que exista una guerra nuclear, todo lo que suceda después debe ser lógica consecuencia de lo que está pasando ahora. Es así que yo planteo la idea de que esto no es una situación al azar, sino que es algo más bien deliberado y por tanto eh, no hablamos de jugadores aislados, no hablamos de una lucha dialéctica, sino de una componenda entre varias partes. Yo creo que el señor Putin es parte de esto también. Yo creo que China es parte de eso también, porque aquí en el libro el señor Kissinger plantea que es necesario dialogar con China, porque de lo contrario nos desgastaríamos en una pelea sin sentido. Dice. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Sí, Anatoly, siempre interesante tus apreciaciones. A ver, hay que agregar a esto que hay hipótesis también acerca de Rusia. Cada uno se construye en sí. China yo creo también debe tener, no sé si llamarlo mitología o algo, pero que ya en últimas devienen en teorías y devienen incluso en pensamiento político y, por qué no decirlo, filosófico. Por ejemplo, no me acuerdo en este instante del libro, pero tiene que ver con el mito del catejón, si no me equivoco, que incluso se rastrea hasta las hojas de la Biblia, en el que indican es el gran ordenador, y no es Estados Unidos. Desde la vista ortodoxa de la iglesia rusa, es Rusia, dice, la que tiene que ser, la que tiene que venir a poner el orden, y entonces justifica de alguna manera como una narrativa la existencia de estos estados, superestados, federaciones, o ya llamados los órdenes o nuevos órdenes mundiales como tal. Hay toda esta serie de tratativas. Creo que todos estamos coincidiendo, estamos de acuerdo, más allá de diferencias, Unidos ya no es la gran potencia que en su momento salió victoriosa de la Guerra Fría. Está haciendo aguas por un lado y eso también demuestra las crisis, este sentido de deuda y este apoyarse solamente en el dólar más allá del patrón oro. Y este síntoma también que ha hecho Estados Unidos, dado con este bombardeo hacia las instalaciones nucleares de Irán. La hipótesis que se manejaba en ese instante, volviendo al caso, era que el domo de hierro, que alguno de ustedes lo mencionó, habría fallado días anteriores a el intercambio de misiles que ha habido entre Israel e Irán, antes de que intervenga Estados Unidos. Entonces, esto repercute en lo que son las acciones, inversiones en la bolsa de valores. Si el domo de hierro y otras armas catalogadas como controladoras de todo este asunto de la guerra en Israel han fallado, esto significa una baja en la bolsa, por un lado. Esto significa una baja en lo que es las expectativas y las apuestas a futuro de armas de origen hechas en Estados Unidos y de productores norteamericanos. Frente a esto, entonces, ¿qué hace Estados Unidos? De nuevo, de la mano de Trump, que nada raro, tenga acciones en alguno de estos
o de todas estas inversiones. Apela a lo que es la medida radical, que es el bombardeo con los B2, y todos los resultados que hasta ahora vamos viendo. El punto es entonces que a Estados Unidos quizás ya no le queda de otra. En últimas, al parecer, se van a cumplir las tesis de lo que dicen que un imperio en decadencia se niega a compartir el poder, se niega a esta nueva realidad multipolar, lo que significaría que va a estar dispuesto incluso a rifárselas por lanzar bombas nucleares antes de que ellos pierdan el poder. Perdón, es una hipótesis bastante sugestiva, incómoda. Algunos también podrían mencionar la tirada de los pelos, pero y sin embargo, un imperio que ha tenido todo, como Estados Unidos, pues se ha sentido Dios del mundo en su momento, y más allá de lo que le venga, más allá de estos atisbos de decadencia que denota económica, ecológica, incluso tecnológicamente con los avances que está haciendo China, podrían inclinar a pensar de que sí, no le está quedando de otra que la opción militar, por último. En últimas, como se decía hasta en Star Wars, aquí ya no se trata de ver quién tiene más o menos desarrollo, en últimas ya nos agarramos con la habilidad con el sable, que es la opción violenta. Lo que alguno de ustedes ha mencionado, la negación ontológica. Pero habría que pensar incluso más allá de lo que es la tradición de la filosofía occidental para ver por eso de nuevo. ¿Hay solamente esa solución? ¿Esa es la única opción? De decir que al enemigo lo tengo que anular para que recién yo pueda afirmarme, pero eso significa negar incluso a lo que son sus generaciones, las generaciones incluso que no han nacido. Eso corroboraría un poco lo que son las tesis de el lobo, lobo del hombre de Hobbes, Locke y demás, el Estado, toda esa teoría entonces estaría de nuevo volviendo a la vida. No hay de otra. No sé hasta qué punto, por eso, desde ni siquiera sé llamarla filosofía árabe o islámica, hayan desarrollado este concepto de la yihad, si es directamente y necesariamente su objetivo eliminar a todos los demás e islamizar al mundo. No sé si del lado de China también están en esa corriente. Con algunos de ustedes hemos charlado a veces y les he contado acerca de cómo es que China no plantea, si es que se quiere ver como el nuevo hegemón a nivel mundial, no está planeando las cosas como Estados Unidos las ha planteado. Entonces, eso da otro espacio para hacer otro tipo, entre comillas, decir, de filosofía como tal. Bueno, pero ese es el caso de los chinos. De nuevo, volviendo a nuestra realidad boliviana, nosotros, ¿qué podemos sacar de bueno de esto? ¿Qué podemos sacar de lección o para desarrollar algo más que no sea solamente el mero comentario de una guerra o el mero comentario de una teoría u otra que se considere aceptable, universal y demás? Sería, pero el esfuerzo que entre todos debemos alcanzar, llegar o por último decir, aceptar quizás las tesis de una sola filosofía universal como tal, es lo que está también en cuestión entre nosotros. Se trata de eso, de llevar a los límites esto que incluso hemos visto en las aulas, porque no es la última palabra. Ahora mismo por eso de nuevo se está reescribiendo la historia como tal. Que alguien diga lo contrario, bueno, tiene que sustentarlo también. Y no bastan quizás ya solamente los autores, por más que sean clásicos. José Estrella dice, China y los... está compartiendo con los compañeros. Bien, sí, está compartiendo
enlace. No sé, José, ¿qué enlace es? Estás compartiéndolo. Si puedes dar algún dato, porque acá solo aparece la página. Ya, bueno, les voy a volver a pasar, era justamente de lo que mencionabas. China, ¿qué hace con los musulmanes? Como es una minoría allá, tiene los centros José, no se te escucha. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, Sí, hola, ahora sí. ¿ahora? Ahora sí se Estaba escucha. hablando que China hace a los uigures como centros eh, de detención a musulmanes, que son la menor cantidad de habitantes allá, y evitar su proliferación. Incluso les hacen el tema de esterilización y trabajos forzados. Entonces es un ambiente muy amplio. Entonces China no solamente comerciará con los países eh, musulmanes, islámicos, pero dentro de su territorio no pueden existir esa disidencia que han visto en la historia, han sido muy complejas, ¿no? El tema de tener diferentes religiones, especialmente conflictivas, donde esperan tener 70 vírgenes al morir. Ellos mismos están poniéndolos en centros de eh, tipo gulag, tipo guetos, donde los están eliminando. Sí, José. Entonces, lo compartes en el grupo y con eso ya vamos a también tener esta versión, esta visión que hay. Ahora también eso nos lleva a otra conclusión que es, no hay un Estado, más allá de que ahora cualquiera de nosotros pueda ser team de uno o team de otro, no hay un Estado prístino, no hay un Estado totalmente inmaculado y el que no haya tenido sus pecados. Justamente es Estado porque ha tenido que cometer algún pecado y eso significa, de alguna manera, algún atisbo de, si no llamarlo genocidio, extinción o remoción de alguna población que le parecía incómoda. Eso también hay que tomarlo en claro. Eso es una realidad, no es un hecho ficticio. No hay también acá. Todos los estados desde los principios de la historia siempre han tenido que hacer estas medidas de recalibración de la geografía como tal para también demostrar y dar a entender de esto que le llaman un Estado de Derecho y demás. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quiero decir que, bueno, dos puntos. Primero, agradecer a todos los compañeros por sus intervenciones. Lo primero fue lo de, respondiendo a José un poco, porque, no, o sea, y respecto a la China, y también esto se da en Rusia, su política de respecto a minorías, más que eliminarlas o más que ir contra la religión, es como que tienen que volverse minorías nacionalistas, incluso si son musulmanas o cristianas, etcétera. Restringiéndome solamente a la China tiene un ministerio que se llama Ministerio de Asuntos de Religión y eso está como que se encarga de como que de controlar a las diferentes religiones dentro del país para que estas no se vuelvan como anti-Estado o anti-China, ¿no? Y van a usar, o sea, y usan métodos, digamos, draconianos como campos de reeducación. No, es diferente a campos de exterminación en respecto a la minoría uigur, ¿no? Pero, por ejemplo, en la misma China hay otra minoría que se llama los Hui, que también son musulmanes, pero no han sido oprimidos por los chinos, por el gobierno y por el partido, porque esa minoría, los Hui, que también son musulmanes, van a mosques, etcétera, o sea, son igual, no son activamente, no hay un movimiento separatista
Entonces se pueden considerar como cinicizados, ¿no? Como, o sea, que ya están dentro de eso. Entonces, solo quería decir eso porque, bueno, cómo entra el tema. Y bueno, respecto al conflicto de Irán y de todo esto,